¿Qué tal, amigos de Tus Médicos? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en estas transmisiones que martes a martes les tenemos para ustedes en este espacio donde tenemos ese trabajo en conjunto, confusión creativa, al amigo Rafael Cid, a todos ellos que nos generan el contenido que en nuestra página nosotros promovemos. Muchas gracias. Y a ustedes que martes a martes se contactan con nosotros, se conectan, comparten esa transmisión. Pues el objetivo de nosotros es generar una cultura preventiva de salud. Hablábamos previamente con nuestro invitado, siempre recordando esas palabras de la UNICEF, esa importancia de la primera infancia. Si cambiamos el inicio de la historia, cambiamos toda la historia. Hablar de que la infancia nos marca de qué manera vamos a hacer en el otro trecho, en el otro lado de ese puente llamado vida. Pues el día de hoy tenemos el gusto de que esté con nosotros el doctor Eduardo Lara Pérez. Él es pediatra académico, es de la Academia Mexicana de Pediatría, tiene un currículum muy amplio. Nos vamos a llevar otra hora hablando de todo lo que el doctor Eduardo ha promovido y genera. Y el día de hoy nos va a hablar de un tema importante, platicando del asma infantil en México. Doctor Eduardo, muchas gracias por darse su tiempo de estar con nosotros aquí en este espacio de Tus Médicos. Gracias nuevamente por aceptar la invitación. Están organizando un congreso muy padre también ustedes y se da ese tiempo para estar con nosotros, doctor. Si pudiera prender su audio. Muy agradecido, doctor Michel Peralta. Ya está viendo, ya lo tenemos al audio bien, sí. Muy agradecido, doctor Michel. ¿Ahí me escucha? Ahí estamos viendo. Muy bien, muy agradecido por la invitación y es un gusto para mí estar aquí con ustedes de un tema que además pues es la segunda causa de enfermedad crónica infantil. Entonces, si me permiten, voy a poner una presentación que hice y la intención de platicando del asma infantil en México es porque hablar de México es hablar de nuestro país, pero tenemos un México que es diferente en el centro, en el norte, en las ciudades, en el campo, en la costa, en la montaña. Y entonces, entendiendo eso, no podemos generalizar y creer que todo es tan sencillo como si fuera, como dicen algunas personas. Y bueno, primero y para empezar, quiero declarar que no tengo ningún conflicto de intereses. A mí no me paga ningún laboratorio, ni recibo ninguna dádiva. Todo lo que yo voy a decir aquí es bajo mi persona, mi responsabilidad y mi experiencia. Y quiero empezar diciendo que yo llegué a Veracruz en 1981. Cuando yo llegué, el concepto de asma estaba un poco diferente a lo que es hoy, porque en aquel entonces se consideraba asmático solamente aquel que tenía una crisis, es decir, que le costaba trabajo respirar, le chillaba el pecho, estaba muy molesto y generalmente terminaba en los servicios de urgencias. Después de que pasaba el cuadro agudo, lo llevaban al médico y el mismo médico le decía, bueno, ¿y para qué me lo trae? Es que es asmático, hizo una crisis, pero yo lo veo bien, pues tráigamelo cuando se ponga mal. Entonces, con esos conceptos, pues cada quien hacía lo que quería. Y además, el tratamiento que se utilizaba para el rescate, que es el tratamiento de la crisis, o sea, del cuadro agudo, con dificultad respiratoria y chillido de pecho, etcétera, pues cada quien lo hacía, pues como se había formado, como lo hacían en diferentes hospitales, generalmente el Distrito Federal o las grandes ciudades. A partir de 1993, nace un programa internacional con muy buena intención y con algunas ideas, pues tratando de hacerlo más científico o más práctico. Y resulta que a 30 años de distancia, pues si no estamos igual, a lo mejor estamos peor, porque da la casualidad que el médico entiende muy poco de lo que es el programa del asma llamado GINA, por sus siglas en inglés, de Global Initiative of Asthma o Iniciativa Global del Asma, y en México se calcula que hay de 10 a 12 millones de asmáticos.
Es una cifra considerable. Generalmente la mayoría de ello está en las grandes ciudades. Pero lo triste de esta situación es que 2 de cada 3 asmáticos lo ignoran. O sea, no solamente lo ignoran los pacientes, lo ignoran los médicos. Entonces tienen diagnósticos equivocados y no pueden mejorar ni llevar un control adecuado. Hace años, y viendo esa problemática, hicimos una serie de investigaciones. Pues voy a hablar de mi experiencia aquí en Veracruz. Y Veracruz, pues es un puerto con una temperatura promedio de 25 grados anual, con una precipitación muy importante en época de lluvia. El clima es caluroso, subtropical, pero tiene una característica especial porque estando en el Golfo y recibe los vientos del norte del hemisferio y esa zona que se llama sotavento hace que la percepción de la temperatura y el grado de humedad tenga variaciones muy importantes. Y entonces quisimos saber qué tanto había de asmáticos aquí en el puerto de Veracruz. Y encontramos pues una cifra muy parecida en otras experiencias con algunas características especiales. ¿Por qué? De cada 7 niños, uno es asmático. No es nada despreciable. Estamos hablando del 13% de la población que estudiamos y que estudiamos una gran cantidad de niños en las escuelas, pero además nos dimos cuenta que esos niños pues tenían diagnósticos erróneos, diagnósticos tardíos, se equivocaban, les daban nombres diferentes a lo que es el asma y pues de esa manera era un peregrinar de las familias con sus niños asmáticos, que además algunos padres lo habían sufrido de niño y ya sabían de lo que se trataba. Entonces, el diagnóstico del asma se vuelve un poco complejo porque depende de quién lo vea. Y creo que más adelante voy a tratar de explicar por qué razón estamos un poco más mal desde mi punto de vista. Porque generalmente cuando uno terminaba la carrera, yo voy a cumplir 50 años que terminé la carrera. Cuando uno terminaba, pues uno se podía ir a un pueblo y ser un médico de pueblo y resolvía todo, incluyendo las crisis asmáticas y trataba de mejorar las condiciones de salud de la población. Estos son los datos para hacer un diagnóstico, pero realmente es muy sencillo. Toda aquella tos que generalmente es nocturna, en ocasiones que le chilla el pecho o que le dificulta respirar, que se sofoca, que habla con monosílabas. Bueno, pues eso es asma hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico? De muchas maneras. Una manera es clínica porque produce un síndrome de rarefacción pulmonar, que es un atrapamiento de aire en los pulmones. El paciente mete el aire, pero le cuesta trabajo sacarlo. Y con esa situación se puede hacer un diagnóstico funcional, que es el ideal. Este es lo común que vemos en el Seguro Social o que yo veía hace 30 años. Pues las crisis asmáticas tratadas en urgencias, los papás muy angustiados, pero las salas de espera de la consulta en general, pues casi vacías, porque los niños no iban a un control. Esperaban una nueva crisis para volver a asistir a urgencias sin ir con el médico para que le diera algo para llevar un control del asma y que tuvieran menos crisis y una mejor calidad de vida. Entonces, ¿cuáles serían las reflexiones de aquel entonces antes de entrar al siglo XXI? Primero, pues que las instituciones no tienen un sistema de atención del asmático. Segundo, no hay una manera de hacer diagnóstico diferencial, porque como no hay un flujograma de atención, existe, nada más que no se lleva a cabo. El GINA, que menciona estos flujogramas, pues es muy complicado, muy confuso, y les cuesta mucho trabajo incluso a los expertos llevarlo a cabo. En urgencias, pues se atiende nada más la crisis y no hay un plan después de urgencias para llevar el control.
Y todavía peor, no hay información ni para los padres, ni para el paciente, ni para los maestros, y pues obviamente se necesita mucha investigación de saber qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa con esos niños. El GINA, el Programa Internacional, pues no promueve una vigilancia dietética en la embarazada, una salud perinatal con alimentación al seno materno, que sabemos que eso previene en mucho las enfermedades respiratorias, incluyendo el asma, previene infecciones y también manifestaciones a futuro que están relacionadas con el asma. Estas recomendaciones del GINA principalmente son terapéuticas. Si ves que no mejora el paciente, tienes que darle este medicamento. Y si no, este otro. Y si no, este otro. Y ahí van brincando de un medicamento a otro. Las metas que tiene el GINA, que son prácticamente las de la OMS y las de la Revista Panamericana de la Salud, pues hablan de que no debe de haber disminuir el número de crisis y evitar las formas graves o muerte por el asma. Y no hay un concepto de lo que es la rehabilitación funcional, como en todos los padecimientos crónicos, pues hay que tratar de llevarlo a un estado anterior o normal de salud. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo se lleva el control del paciente asmático? Bueno, ¿qué tanto hacemos? ¿Qué tanto conocemos para poder recomendar? ¿Cómo podemos empoderar a nuestro paciente con un padecimiento crónico? ¿Cuántos de nosotros, los médicos, preguntamos todos los factores que están relacionados con la enfermedad? De esos factores que están relacionados, incluyen todos los aspectos socioeconómicos, culturales, de hábitat, incluso emocionales. ¿Qué hacemos con eso? Y mucho menos recomendamos pruebas respiratorias, que principalmente es la espirometría y la flujometría. La espirometría, el dato más importante de la espirometría es el volumen expiratorio forzado del primer segundo, puesto que, al igual que el flujo expiratorio máximo, demuestran obstrucción bronquial, que es el dato fisiopatológico del paciente asmático. El flujo expiratorio no es nomás que jalar aire lo más que se pueda y sacarlo rápidamente en un artefacto de plástico que mide en litros por minuto. Esto se puede repetir y aquí está una curva de volumen y flujo, y aquí está el flujo expiratorio máximo, las siglas en inglés de peak expiratory flow o flujo expiratorio pico, equivalen exactamente al volumen expiratorio forzado del primer segundo. Estas pruebas respiratorias ayudan para darnos cuenta también, si no tiene ninguna molestia, podemos hacer una prueba de reto que se llama de reversibilidad, puesto que el asma es el único padecimiento crónico bronquial que es reversible. O sea, se le da un medicamento para abrir los bronquios y ese basal, tanto del volumen expiratorio forzado o del flujo expiratorio, después del broncodilatador, va a mejorar entre 10 a 15% y es una prueba positiva. Esta es la clasificación del GINA. Si vemos, existe una forma de estar midiendo y controlando la función pulmonar, pero simplemente en México no se hace. Y esto es lo que se debería de hacer en el consultorio. El médico general, el médico común y corriente, el del rancho, el de la colonia, el que tiene su consultorio a un lado de una farmacia. Lo que pasa es que ¿quién se lo ha enseñado? Y entonces vemos que como no existen pruebas de función respiratoria, pues se la pasan dándole un medicamento o otro medicamento cada vez más fuerte o de más dosis, pues tratando así, de esa manera, controlar las manifestaciones clínicas o las crisis asmáticas. Por esa razón, hace ya también bastante tiempo, decidimos saber qué era lo normal, porque el GINA, el programa del GINA, decía
que había variaciones del flujo expiratorio en un paciente y trataba de controlar al paciente cuando estaba más mal y menos mal. O sea, ¿qué quiero decir con eso? No existían valores de SANS. Entonces, es como tomar la temperatura. ¿Cuánto tiene temperatura? Pues está muy calientito y ahora menos calientito. No, pero ¿cuánto tiene en grados centígrados? Entonces, hicimos un estudio para ver cuál era el comportamiento del flujo expiratorio en niños sanos, no asmáticos, porque intuíamos que iban a salir alteradas sus pruebas respiratorias de flujo expiratorio. Y hicimos ese estudio con 2 flujómetros y estos son los resultados. Tras una maniobra estadística que se llama regresión lineal para ajustar los valores, sacamos una fórmula y de acuerdo al género y la talla, sabemos cuánto es lo que tiene que soplar. Nos comparamos con otras experiencias, principalmente la de Polgar, que era la clásica. Esa tiene muchos bemoles porque se hizo con un flujómetro que ya ni existe, era metálico y sonaba como un silbato. Y solamente se hizo en 147 personas. Nosotros investigamos casi 2,000 niños. Hay unas cifras también de Newsom, que es inglés, y hicieron una probabilidad matemática y esos son los valores que calcularon que están por debajo de lo que encontramos nosotros en nuestros valores. Y bueno, aquí está la publicación, la publicamos en International Pediatrics, que es la revista del Miami Children's Hospital, y estas son ya con talla y género, o sea, niños y niñas, si miden de 1,10 hasta 1,75, ¿cuál es el mínimo normal que deben de soplar? De esa manera y con este flujómetro, que es un artefacto que vale en promedio 500 pesos, trae un semáforo. Este semáforo trae aquí el valor mínimo normal y luego cuál es la variación de ese valor para llegar a una franja amarilla que ya es de peligro y de más peligro la línea roja, que es la crisis. Entonces tenemos manera de calcular en su objetivo de cuál es el mínimo normal a evitar que tenga crisis un paciente si le tomamos el flujo expiratorio. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del flujo expiratorio? Bueno, primero podemos estimar, darnos cuenta del grado de obstrucción bronquial. Fatiga un poco menos que la espirometría, puesto que es más corta que la espirometría y valora solamente un solo valor de la espirometría, a diferencia de la espirometría que tiene varios. El medidor es pequeño, es portátil, es un uso sencillo y cualquier persona lo puede tener. Se puede hacer a partir de los 5 años o 6 o 1,10 de talla. El mantenimiento es prácticamente mínimo, solamente hay que lavar la boquilla. Y la interpretación de los resultados también es bastante sencilla, puesto que nada más hay que leer la escala que trae en litros por minuto. ¿Cuáles son los inconvenientes? Bueno, no sustituye a la espirometría, pero es un método práctico que se puede hacer prácticamente en cualquier parte, en el hogar, en la escuela, en cualquier consultorio. La sensibilidad, aunque dicen algunas personas que es menor, prácticamente es la misma. Y se han detectado lecturas porque hay niños o personas que engañan como si escupiera y entonces no se puede tomar en cuenta una lectura. Hay falsas positivas y también hay falsas negativas. El niño que no quiere cooperar, pues simplemente no sopla y eso no quiere decir que no tenga flujo expiratorio. Ahorita me acordé de una anécdota muy bonita porque en una ocasión me preguntaron que si el flujo expiratorio máximo es nuevo. Y entonces me acordé que en la Edad Media, cuando llamaban a un médico a que fuera a valorar al paciente anciano ya moribundo y querían que le dijera qué le podían ofrecer, llegaba el médico y le decía, pásenme una vela. Le prendían una vela y le decía, señor fulano, apague usted la vela. Y si no la apagaba, pues se iba a morir. ¿Por qué? Pues ya no tenía flujo expiratorio. Y de esa manera, entonces, en el Seguro Social donde yo trabajaba aquí en Veracruz, existía una clínica del asma.
y nos preguntamos, ¿qué tanto funciona una clínica del asma? Y hicimos un estudio de investigación y encontramos cosas terribles. Primero, pues no había un concepto de diagnóstico. Y luego no había un orden de uso de medicamentos. Y en pocas palabras, el estudio demostramos que le iba más mal al paciente asmático que iba a la clínica del asma que el que no iba a la clínica del asma. Y luego, ya teniendo valores de sano, pues entonces dijimos, vamos a ver el paciente que no está en crisis, ¿qué es lo que está sucediendo con él? ¿Cuánto tiene de valor de flujo expiratorio comparado con uno sano? Y encontramos pues lo esperado. La hipótesis realmente se completó porque la inmensa mayoría de los niños asmáticos no tienen flujo expiratorio normal comparado con el de un niño no asmático. Esta clasificación nos ayuda para entender que mientras más bajo es su flujo expiratorio comparado con el normal, más limitaciones físicas tiene y más manifestaciones clínicas. También hicimos estudios de investigación sobre cuál era el comportamiento, si es obeso, si es delgado, si se toma el flujo respiratorio de pie o sentado, y encontramos diferencias que pues no son muy prácticas. También dijimos, bueno, vamos a utilizar ahora el flujo respiratorio en las crisis, en los cuadros agudos, y nos encontramos en este estudio que hicimos, pues que la clínica, en el que dice, no, viene un niño con dificultad respiratoria, tiene una crisis asmática, y utilizamos la valoración de Good y la flujometría, cuánto tiene de flujo expiratorio cuando llegó y cuánto tiene cuando se va. Y nos encontramos con la sorpresa de que la clínica subevalúa mucho la gravedad de las crisis asmáticas, y esa es una de las razones por las que los niños, después de haber estado en urgencias por una crisis asmática, tienen que regresar porque todavía no estaban bien. También, y hace ya 23 años, dijimos, bueno, ¿por qué a los niños en los servicios de urgencia, en el Seguro Social, les ponen nebulización con salbutamol y dexametasona? La dexametasona es un corticoide que es elaborado para su uso parenteral, o sea, en la vena o inyectado, más no para ser inhalado. Y sin embargo, aquí lo daban en nebulizaciones, y con este estudio demostramos pues, que no sirve para nada. Pero lo triste es que después de 23 años se sigue haciendo en los servicios de urgencia del Seguro Social. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la atención de los pacientes asmáticos? Pues podemos decir, una cosa es cuando está en crisis y otra cosa cuando está en la intercrisis o cuando está asintomático o que no tiene dificultad para respirar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos llevar el control de este paciente? ¿Cómo puedo darme cuenta cómo va? ¿Cómo puede darse cuenta él si va bien o mal? ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Cómo vamos a solucionar que yo o cualquier médico no puede estar viviendo con el paciente para ver qué está comportándose? La respiración es una función que puede cambiar en segundos, en minutos, en horas o de un día para otro. Bueno, pues entonces vamos a manejarlos de acuerdo a la flujometría, que ya demostró una manera muy objetiva, y algo que se llama ACT por sus siglas en inglés, que es el cuestionario del control del asma o Asthma Control Test. Y de esa manera tenemos aquí, cada cuadrito de estos es un día, tenemos 28 días, 4 semanas, tenemos el valor que debería de tener el paciente asmático, tenemos el valor de crisis o cuando necesita una terapia de rescate, y si le tomamos el flujo respiratorio en la mañana, en la tarde o en la noche o en el momento que se sienta mal, vamos a ver la variación que tiene y la necesidad que tuvo de un tratamiento de rescate, que es aquí cuando atraviesa la línea roja. De esa manera, cuando ya completan esas 4 semanas, hacemos que el paciente llene un cuestionario o el familiar que tiene 5 preguntas y 5 posibles respuestas. Cada una de ellas tiene un valor.
y el ideal es que saque 25, o sea, que saque 5 de calificación en cada respuesta, y es más o menos así. En las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia su asma le impidió realizar sus tareas habituales en la escuela? Y puede haber la opción de siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Y ponen el valor que le corresponde y así las demás preguntas. El ideal es llegar a 25, no bajar de 20, que es fuera de control, y cuando tiene de 20 a 24, pues está en vías de control. Entonces tenemos una manera objetiva y una subjetiva de que el paciente lleve su autocontrol y nosotros podamos darnos cuenta al tiempo con esos gráficos y con su cuestionario qué es lo que ha pasado con nuestro paciente. De esa manera nosotros podemos clasificar con ese autocontrol y evaluar respuestas terapéuticas y condiciones de recomendaciones de acuerdo a cada paciente, que cada paciente puede ser diferente. Entonces, el buen control del asma involucra muchas cosas, no solamente los medicamentos, involucra la actitud personal. Eso incluye, pues, si está deprimido, si está agredido, si tiene bullying, etcétera. La dinámica de la familia, si es hijo único, si tiene otros hermanos, si el papá trabaja en una plataforma, etc. Existen muchas cosas que pueden alterar las emociones y, por lo tanto, la respiración. ¿Qué tanto reciben de capacitación? ¿Qué se les ha enseñado de la enfermedad? ¿Qué tanto saben de hacer ejercicios respiratorios? O sea, principalmente inflar globos. Algunas madres dicen, oiga, ¿lo puedo llevar a natación? Sí, 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 pues para que se les salgan los mocos. Porque la natación es el único ejercicio con la respiración al revés. La respiración normal del ejercicio físico aeróbico es jalar por la nariz, meter el aire por la nariz y sacarlo por la boca. Y entonces, ¿cómo influye en el asma? Pues el ambiente, dónde vivimos, qué es lo que hacemos, qué tanta radiación recibimos, qué tantos vientos de norte, qué tanta polución hay, qué tantos alimentos, etcétera. Es una complejidad que es necesario interrogar para tratar de darle una solución en recomendaciones a nuestro paciente con una medicina integral y personalizada. Hay que olvidarnos ya de esa medicina que llegan al consultorio y dicen, ¿qué tienes? No, pues me duele la cabeza. Ah, no, pues voy a ver un neurólogo. Y tú, no, pues me duele el estómago. Ah, voy a ver un gastroenterólogo. Y yo, no, es que tengo así como mal de orina. Ah, pues voy a ver a un nefrólogo. Y así nos la pasamos con las especialidades y hay que recordar que los pulmones, el cerebro, los riñones están relacionados entre sí. No existen enfermedades exclusivas de los pulmones. Esos pulmones le pertenecen a un individuo que está enfermo y todo tiene relación. Entonces, si eso es así, podemos entender que existen muchas cosas a nuestro alrededor que pueden mejorar o empeorar las condiciones del control de una persona asmática. Y bueno, el mundo nos lo estamos acabando, lo estamos contaminando, y todos estos factores que se llaman factores epigenéticos han demostrado que si nosotros le enseñamos a un paciente va a tener una mejor percepción de la enfermedad y va a llevar un mejor control. Cuando vemos un paciente de difícil control, hicimos este otro estudio más reciente, lo publicamos en una revista de Europa, y nos llamó la atención porque escogimos un lote, un grupo de pacientes tratados en el Seguro Social como asma de difícil control. Y difícil control porque cada 2 o 3 semanas hacían cuadros febriles y pues hacían un cuadro de crisis asmática. Y entonces el principio fundamental para hacer este estudio fue que no tenían diagnóstico de rinitis. O sea, esos pacientes, los médicos que lo habían visto, se habían dedicado a nada más ver los pulmones de esos niños sin tomar en cuenta pues que se respira desde la nariz. Entonces, estos niños tenían tapada la nariz, respiraban mal y le dimos un tratamiento con una solución salina. Creo que viene más adelante, lo explicaré mejor adelante. Y bueno, entonces, ¿cómo debemos de tener una propuesta del cambio de lo que es la medicina?
porque en las escuelas de medicina mandan a los muchachos a aprender medicina a los hospitales. ¿Y qué van a encontrar en los hospitales? Pues pura gente enferma. ¿Y qué es lo que van a aprender? Pues de las enfermedades y ver especialistas que están curando a esos enfermos en un hospital. No les enseñan a ver pacientes en un consultorio. ¿Y qué es lo que se van a encontrar cuando ellos pongan un consultorio? Y hablando de esa medicina integral, pues tenemos un problema muy serio en México. Somos un país de gordo, que pues va a depender lo que comemos y qué es lo que está pasando con nosotros. Y entonces, todos los pacientes que van a una consulta deben de ser evaluados desde el punto de vista nutricional. Si tenemos la obesidad, el sobrepeso es una enfermedad. No es que alguien esté grueso y toda esta serie de cosas y que dicen que así son en la familia y que se ve mejor. Es mentira, es una enfermedad. Y también esa persona obesa que come lo que no le conviene, seguramente hace poco ejercicio, pues también tiene una microbiota, que antiguamente se le llamaba flora intestinal, que tiene mucha relación en sus cualidades antiinflamatorias, de defensa, incluso con algunas enfermedades específicas y la expresión de algunas enfermedades que tienen una repercusión genética. Y se han estudiado porque todas estas bacterias, sobre todo esos niños que les dan antibióticos con un padecimiento viral, que dicen, no, pues si no le hace daño tampoco, si no lo cura no le hace daño. No, sí le hace daño porque están alterando la microbiota. Y ese niño lo más seguro es que se va a defender más mal porque le están alterando su flora intestinal. También ahora con la pandemia aprendimos que hay una serie de suplementos con la mala alimentación que tiene la gente en general acerca de qué es lo que está pasando con lo que comemos y qué es lo que pasaba con ese virus. Y nos dimos cuenta que el zinc es determinante para el comportamiento de los padecimientos respiratorios, la producción de moco, la capacidad de defensa y en el caso del COVID también para defenderse mejor contra los virus. Así es de que también se han intentado qué es lo que pasa con las diferentes dietas, por qué hay unas culturas o unos países donde son delgados y son más sanos y todo. Bueno, depende mucho de los complejos vitamínicos, de su dieta, de la forma como llevan su dieta y de las actividades que tienen. Finalmente, podemos decir que entre la dieta y la genética que tenemos, hay una desregulación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, a nivel alimenticio hay una desregulación porque se pone obeso el paciente. Y a nivel respiratorio también hay una desregulación porque desencadena cuadros asmáticos. Pero finalmente, tanto la obesidad como el asma tienen fisiopatológicamente lo mismo, un proceso inflamatorio crónico. Y ya no digamos otras cosas para tratar de llevar el control del asma, las emociones. La respiración está tan íntimamente ligada a las emociones que cambiamos nuestra respiración de acuerdo a nuestra situación emocional. Ya no digamos si el niño recibe bullying o el niño está siendo influenciado por la televisión, por otros niños o por los mismos padres. Los niños no conocen de sus propias emociones y no hay quien los asesore. También tienen problemas para controlar esas relaciones y a veces le dicen, no, mira, ya quiere pegar porque es que así es él, no aguanta nada. No le han enseñado cómo puede controlar porque cada vez que se enoja o cambia su temperamento, tiene alteraciones respiratorias que tienen un fondo fisiopatológico. Entonces, resumiendo un poco, los agentes estresantes del ámbito familiar, laboral, social, personal, las diferencias individuales, traen consecuencias, pues no solamente psicológicas, y tienen una respuesta biológica también, y que tienen repercusiones en todos los aspectos, incluyendo la función respiratoria. Y ahora que vivimos un mundo en el que ha cambiado un poco el rol de la dinámica de familia, ¿cuántos niños los golpean o son agredidos o son abusados? Con mucha frecuencia se vuelven el campo de batalla de los padres y esos niños están sometidos a un estrés constante, una situación emocional que la manera de escapar un poco pues es haciendo una crisis asmática. Claro que hay países
que han intentado tener sus propias guías y esas guías tan selectivas y regionales son para cubrir las necesidades y las condiciones de su región. Y pues, ¿qué es lo que se dice del asma de difícil control? Y aquí viene lo que había dejado pendiente. En Europa, por ejemplo, se dice que entre el 5 al 10% de los pacientes con asma de difícil control, yo no le llamo asma de difícil control, yo le llamo asma maltratado. O sea, si se tratara bien, no tendría por qué tener un difícil control. Pero como es algo tan terriblemente complejo, hay que investigar. ¿Investigar qué? Pues investigar al paciente. Y aquí está lo que había dejado pendiente. Decidimos darle a esos pacientes de difícil control una solución salina de pH neutro ionizada. ¿Eso qué quiere decir? Es como un agua de mar, pero con iones, tanto positivos como negativos, porque le pasan una carga eléctrica. ¿Y qué fue lo que pasó con estos pacientes que no tenían concepto o no tenían diagnóstico de rinitis y secundariamente hacían pansinusitis? Bueno, pues simplemente al estarles poniendo esa solución salina, ¡brum!, bajaron los cuadros febriles, mejoraron sus pruebas de función respiratoria, tanto nasales como de flujo expiratorio. Y es que además hay muchos estudios que demuestran la gran relación, prácticamente lo mismo entre rinitis y asma. Yo diría, un paciente asmático tiene rinitis y un paciente con rinitis perenne o intermitente es asmático hasta que no se demuestre lo contrario. Lo que pasa es que no hacemos pruebas respiratorias ni midiendo el flujo expiratorio máximo, mucho menos el flujo inspiratorio máximo, que fue lo que hicimos en ese estudio. Es una mascarilla que al revés del flujo expiratorio que hay que soplar, con esta mascarilla hay que cerrar la boca y jalar por la nariz lo más fuerte posible y también se pone en litros por minuto y generalmente es el 50% de lo que uno sopla. ¿Y qué es lo que ha sucedido entonces en este tiempo, a 30 años de diferencia del GINA? Bueno, pues nos damos cuenta que los médicos, en un consultorio, sea especialista o no, no saben nada del GINA. Y todavía peor, cada vez que dicen, oye, tu niño es asmático, sí, llévalo al alergólogo, llévalo al neumólogo, que lo valore un otorrino. Bueno, ¿por qué se ha dejado la medicina de primer contacto a un lado? Y lo digo con todo respeto para mis colegas especialistas y subespecialistas, porque ellos, al igual que yo, nos formamos en un hospital. Y un subespecialista se formó en un hospital de tercer nivel. ¿Qué tiene que ver con un padecimiento que es de primer nivel? Pues necesitamos ahí tener las competencias y el conocimiento para ofrecerle a un paciente. Así es de que hay que tener mucho cuidado con los liderazgos de opinión o con los expertos, porque ¿quién dice que es experto? ¿Por qué es experto? ¿Qué es lo que ha hecho para que sea un experto? Deberíamos de estar valorando éxitos de los pacientes que ha tratado, no que lea bibliografía en inglés o que nos muestre experiencias de laboratorios con un medicamento, etcétera. Y si se fijan, la inmensa mayoría cuando se habla de asma, pues son alergólogos. Hasta se han adueñado del diagnóstico de asma, porque ellos hacen una especialidad que dicen alergia y inmunología y asma. O sea, como si fueran los dueños. Es como un gastroenterólogo que fuera el dueño de las diarreas. Entonces, eso no es posible. Una diarrea lo puede ver cualquier médico. Luego, un porcentaje nada despreciable son los neumólogos, los pediatras como yo, de vez en cuando, y otras especialidades, principalmente otorrino. Pero yo me preguntaría, ¿y dónde está el médico general? ¿Dónde está el urgenciólogo? ¿Dónde está el médico de consulta? ¿Dónde está el psicólogo? ¿Dónde está la trabajadora social, la nutrióloga, los padres de familia? Es más, se me antoja pensar ahorita también los odontólogos. ¿Qué opinan de esos pacientes asmáticos? Muchos odontólogos van a ver bruxismo en sus pacientes asmáticos que tienen un desgaste dental muy importante. Entonces, es finalmente las dietas los que pueden cambiar toda esta historia y de regular nuevamente para tratar de disminuir los procesos inflamatorios. Quiere decir que nuestro paciente tenemos que preguntar, indagar e involucrarnos mucho con su peso, con su situación
de índice de masa corporal y qué es lo que comen. Y se ha visto que en estas dietas la deficiencia de vitaminas y de antioxidantes, que es lo que no comen los niños asmáticos. ¿Cuántas veces vemos que dicen, no, el niño es muy melindroso, no quiere comer vegetales, no quiere comer frutas? Bueno, ¿y cómo va a recibir esas vitaminas? Y luego casi no come fibra y son estreñidos y se viene una serie de cosas. Y eso pues tiene unas repercusiones en su forma de manifestar una enfermedad que es inflamatoria y que se involucra tanto la microbiota y todo lo que se necesita para formar todas esas sustancias que van a derivar en obesidad y en inflamación. Entonces, tomando en cuenta eso, hace como 15 años decidimos probar cambios en los niños y en su dieta. Y encontramos la chía. La chía era el tercer cultivo de los aztecas. Después del maíz y el frijol, en México existía la chía. Era un alimento común, incluso era una moneda de trueque, pero indagando nos dimos cuenta que tiene un contenido muy alto de omega 3 que protege y favorece la respiración, que además es antiinflamatorio y tiene una gran cantidad de fibra. Muchas ventajas. La venden, es orgánica y esta es una flor muy bonita, es un arbusto de 1,20 a 1,50 con esa flor de color violeta y tiene una serie de beneficios ya estudiados que dijimos en ese entonces, bueno, pues vamos a darle a los niños chía y ver qué es lo que pasa. Hay varias presentaciones. Las ventajas de la chía es que no huele feo ni sabe feo. Y se puede combinar tanto en alimentos sólidos o líquidos sin ningún problema. No hay una dosis correcta. Nosotros estuvimos utilizando de 60 a 90 gramos diarios para niños escolares. Otro suplemento que estamos utilizando actualmente y estamos en una investigación ya un poco adelantada es el uso de la cúrcuma. La cúrcuma es un tubérculo muy conocido en Sudamérica y que tiene acciones antiinflamatorias, antioxidantes y antitumorales, regula la respuesta inmune, o sea, nuestras defensas, y tiene también acciones muy benéficas en padecimientos crónicos y degenerativos como Alzheimer y problemas circulatorios y neurológicos, así como problemas cardiovasculares, neurodegenerativos y cerebrovasculares. Esta cúrcuma se puede consumir en polvo o en diferentes presentaciones, pero aquí viene lo de la biodisponibilidad. Si la cúrcuma se consume sola, se absorbe solamente entre el 5 al 10%, pero si se combina con pimienta negra, adquiere una mejor biodisponibilidad de hasta el 500%. Hemos visto literatura que habla muy bien de la cúrcuma, sobre todo para algunos tipos de cáncer. Se han visto de diferentes publicaciones sus beneficios. En los asmáticos se ve que han disminuido el proceso inflamatorio respiratorio y la disminución de la espesidad del moco. Y eso pues tiene bastante beneficio. Otra cosa importante es el ejercicio, que no favorecemos a nuestros niños para el control del asma. Y hay que buscar la forma que se divierta con el ejercicio, porque es bien importante la mecánica de la respiración. Y he visto jugadores, incluso profesionales, que no saben respirar, respiran por la boca y no saben cómo de respirar. Una inspiración profunda de grandes capacidades, hay que pegar la lengua al paladar y se corrige la columna de inspiración y expirar por la boca, ayudándose del diafragma. De esa manera, lejos de que el niño sedentario, gordito, con sobrepeso, se quede sin hacer ejercicio, se debe de estimular que tiene que hacer ejercicio. E incluso, si en algún momento se llegara a poner mal, pues se le da una terapia de rescate, pero no debe dejar de hacer ejercicio. Otro aspecto fundamental que nos falta en México y desgraciadamente pues otros países nos llevan mucha ventaja es la educación del niño y del adolescente. Es todo un tema. Aquí rápidamente voy a pasar porque es un tema para hacerlo en una hora cuando menos, pero está muy descrito ya cómo mejoran las condiciones
de enseñanza tanto para padres, educadores, eso incluye maestros, o gente que cuida al niño pequeño, cómo se evalúa y cómo se pueden evitar las cosas que van a afectarle su respiración. Y todo esto hemos visto que la percepción del padecimiento y la expresión del padecimiento mejoran teniendo un manejo personal y conocimiento de su asma. ¿Cuáles serían las conclusiones? Las conclusiones es que el asma en escolares es terriblemente común, es de muy baja mortalidad, prácticamente nula, pero además muy triste, porque si un paciente llega a morir por asma es un gran fracaso, porque es una muerte prevenible y predecible. Si llega a morir, algo falló. El flujo expiratorio y el cuestionario del control del asma, pues son excelentes herramientas para llevar el control de parte del médico y de parte del paciente su autocontrol. La competencia del médico que atiende asmáticos debe de incluir, debe de conocer esto, debe de saberlo aplicar. Olvidémonos de las metas del asma grave, realmente, ¿qué es lo que le preocupa a la OMS? Realmente lo que necesitamos es un diagnóstico temprano, un manejo autocontrolado y fijar metas de rehabilitación funcional. ¿Cómo se logran estas? Pues no se logran con medicina, se logra con una mejor alimentación, con ejercicio físico y respiratorio. ¿Cuáles serían las propuestas? Modificar la visión de las escuelas de medicina para tener un aprendizaje de primer contacto y adquirir tempranamente en su formación los médicos generales la visión de cómo se aborda un paciente de manera integral, incluyendo el asma. Hacer una especialidad médica no garantiza conocer la medicina de primer contacto. Un médico especialista aprendió en un hospital a hacer lo que se hace en un hospital y lo hace bien, pero ¿quién le enseñó cómo se deben de hacer las cosas en un consultorio? La investigación y presentación de casuísticas nacionales, regionales, locales, cohortes serán las mejores propuestas de solución a nuestros problemas nacionales o regionales. Se necesita, pues, estar hablando mucho de esto, oír diferentes versiones y sobre todo, pues, hacer investigación. Y para eso, ojalá y existiera un programa del asma. Quiero decir que aquí en Veracruz hace como 20 años existía un programa que se llamaba Red de Control del Asma, que desapareció. Una tristeza, porque hay control para diabéticos, hay control para hipertensos, para neuróticos, para HIV, y no hay un control del asma, no hay un programa. Esta es la base de la salud y la enseñanza, la familia. Ahí es donde aprendemos generalmente todo, a comer, a convivir, a llevarnos bien, a favorecer el ejercicio y sobre todo con el corazón, con mucha idea, hay que ponerlos a ejercitar. La salud y la calidad de vida se basan fundamentalmente en la alimentación, la respiración y el ejercicio. Existen métodos, sistemas de alimentación integral comunitaria en escuelas de educación pública. Simplemente, pues no se hace porque no pareciera ser importante. Y por otro lado, se necesitan recursos para hacer las cosas bien. Vivimos en un país, pues, de contrastes. Hay niños que viven muy bien, hay niños que viven muy mal. Sus condiciones son las condiciones que a cada quien le tocó vivir, pero no las condiciones que uno puede decidir. Uno puede decidir hacer cambios para evitar el cambio climático. Cada uno de nosotros lo puede hacer, va a tener repercusiones en nuestra salud. Cada uno de nosotros podemos hacer, seamos asmáticos o no, mejorar nuestra salud respiratoria. Hay que tratar de hacer cosas diferentes después de la pandemia, que vimos un gran fracaso de todo lo que hacíamos, para hacer cosas mejores, novedosas y actuales, que evitemos ver esas caritas de niños que tienen crisis asmática. Si todos ponemos lo que podemos y hacemos lo que debemos hacer, todo será mejor para todos. Aquí están mis datos.
Me da mucho gusto haber participado y siempre, esto me encanta, es Cronos cortándole las alas a Cupido. ¿Cuántos de nosotros que tenemos hijos, que tenemos nietos, que tenemos a alguien cercano o nuestros pacientes, hacemos cosas que no les permitimos lograr sus metas, su cometido o una mejor vida? Quiero hacer, si me lo permite el doctor Mitchell, rápidamente una publicidad de nuestro Adelante, adelante. próximo Congreso Internacional Virtual Pediatría de Primer Contacto, el 23, 24 y 25 de noviembre. Este congreso va a tener 19 puntos para CONAMEGE y 6 puntos para el Consejo Mexicano de Certificación de Pediatría. Y bueno, pues ese es lo que yo les puedo decir así muy rápidamente, y estoy muy abierto a sus dudas o preguntas con todo gusto. Doctor, la verdad, una charla muy padre, muy agradable. Tocó muchos puntos que en todo este proyecto de tus médicos llevamos. Nosotros visitamos estancias infantiles, escuelas, jornadas médicas en diferentes regiones y tocamos ese punto que usted comentó. No se necesita un especialista en ese tipo de atención de primer contacto con las personas. Desafortunadamente, así como usted lo comentó, para formarse como subespecialista, pues tiene que llegar a ese tercer nivel, donde una persona que por descuido, podemos decir que las enfermedades crónico-degenerativas, esos defectos de fábrica, sí o sí los tiene que atender en su momento un especialista por la complejidad que tiene el transcurso mismo de la enfermedad. Pero en este sentido, cuando nosotros, si hablamos de asma, hablamos de las caries en edad odontológica, el consumo de azúcar y muchas otras condiciones que llevan a obesidad y hipertensión, simplemente es porque pasa la persona, pasa el niño y el especialista pues está esperando al enfermo. Incluso los mismos médicos generales de atención general, si no se hacen especialistas, se consideran fuera de lugar. ¿Por qué? Porque simplemente no existe esa promoción. El objetivo de que usted esté aquí y agradecerle con toda esa experiencia, esa investigación que tiene, no es tanto hacer a un lado al especialista, sino también decirle a la población de manera general que es mejor simplemente ir a un médico para rescatar cualquier alteración que pudiéramos tener y no se diga el asma. Yo le comentaba antes de empezar que yo estuve en una bolsita a la edad de 6, 7 años. ¿Por qué? Porque tenía bronconeumonía. O sea, es complicado una respiración de ese tipo. Ventaja que se da la atención a temprana edad, y a esta etapa de ya 42 años podemos todavía subir, bajar, brincar y sin tanto problema por haber dado esa atención a una alteración de nacimiento, doctor. Sí, sí, definitivamente. Y además, hay algo triste porque en México tiene varios primeros lugares. Por ejemplo, el diagnóstico temprano. Tenemos muchos padecimientos que tienen diagnósticos tardíos, algunos de ellos mortales, simplemente porque el médico que le atendió en ese momento no tenía la capacidad, el conocimiento para brindarle algo que pudiera cambiar su destino o sus condiciones de salud. Y creo que nos hemos, desde la institucionalidad, hace 80 años, con la formación de los institutos de salud, muy bueno, y con el seguro social, creo que se ha perdido el toque de la relación médico-paciente y la medicina de primer contacto. Hace 3 años que formamos Médicos Unidos por México, en plena pandemia, nos dimos cuenta que los padecimientos de la gente que moría por las comorbilidades se habían escrito en la infancia. ¿Y qué es lo que había pasado? Pues no se había hecho nada para cambiar esa historia. Entonces, ahora debemos de retomar eso. No tenemos que volver a hacer lo que estábamos haciendo, porque entonces no aprendimos nada. Tenemos que hacer cosas diferentes. Y desde hace 3 años propusimos en Médicos Unidos por México que en el caso de la pediatría debería de haber una especialidad, como sucede en España. Tampoco estamos descubriendo el hilo negro. En España hay una especialidad que se llama pediatría extrahospitalaria o de atención primaria. Esa pediatría es el pediatra que nada más está en el consultorio. La diferencia es que en España el centro de salud regional ve al niño desde que nace hasta los 15 años. Le asignan una población y le pagan más dinero mientras menos se enferme. ¿Por qué? Porque está conservando esa población más sana. Ese es el éxito.
Aquí deberíamos de hacer una especialidad de pediatría de primer contacto, porque habemos muchos pediatras. ¿Y qué sabemos del primer contacto? Yo me he atrevido aquí a traer mi experiencia de 42 años de investigación, y cuando a mí me dicen, oye, ¿tú eres pediatra? Sí, bueno, pero en realidad, cada día que pasa, me estoy volviendo más y mejor un médico general. Y me siento muy orgulloso porque ahora veo 3 generaciones. Veo a los niños, a los padres y a los abuelos, que eran los padres de esos padres ahora, que eran los niños de hace 30, 40 años. Entonces, es un premio para mí. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que no tengo limitación, yo puedo ver lo que yo quiera. La única diferencia es llevar un orden, una métrica, un sistema muy básico de investigación, como es la historia clínica, ver los datos, recibir información, trazarse hipótesis y demostrarlas en tu experiencia, publicándolas en alguna revista de difusión científica. Y de esa manera contribuimos al acervo. Cuando a mí me dicen, oye, esos valores que publicaste del flujo expiratorio, le digo, no, pues son magníficos aquí al nivel del mar. Me encantaría saber qué es lo que pasa en la Ciudad de México, a 2,400 metros de altitud. No lo sé. Me encantaría saber qué pasa en el desierto, en Sonora. No lo sé. ¿Por qué? Pues no hay investigación. Las publicaciones que hice de prevalencia tienen 20 años y no hay otro estudio de prevalencia. Yo creo que ha aumentado, como ha aumentado la población, como han cambiado la forma de la dinámica social. Sí, bueno, pero mientras no hagamos investigación, pues no vamos a saber y vamos a ser los rehenes así de la gente que sí la hace, ¿no? Que sí hace investigación. Usted, doctor, muy cierto en lo que comenta, y precisamente por ese tema de investigación, nosotros, le quiero compartir, doctor, tenemos aquí en Oaxaca un proyecto enfocado precisamente a la niñez. Tenemos la visita a finales de este mes, yo sé que tiene usted su congreso 25, 26 y 27 ese fin de semana. Ojalá se pudiera hacer tiempo usted para el siguiente fin, que es el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Tenemos aquí en Oaxaca la visita de la doctora Rita Villena. Ella es parte del grupo de visión del 2030 para la FDI, la Federación Dental Internacional, y lleva proyectos de investigación. Este proyecto lo acaba también de presentar, o acaba de salir en una revista europea para el tema de riesgo y consumo de caries, ¿no? Ella promovió desde la FDI ante la OMS ese binomio madre y niño, que se le puede dar la atención, y uno de los puntos principales, ella es dentista, es odontopediatra, pero ustedes como del área de pediatría son una piedra crucial, una parte importante, porque muchos de los casos, esa relación pediatra e invitar a los papás que llevan al niño al dentista no se genera. ¿Por qué? Porque si precisamente no existe esa conexión de multidisciplinaridad que se tendría que dar para la atención de una persona desde un tema preventivo de salud, desde mantenerlo sano. Entonces, doctor, por ahí si tuviera usted tiempo de venir ahora, de darse su tiempo de visitarnos en Oaxaca, sí vamos a estar aquí con este congreso en esta fecha, sería muy padre tenerlo, porque la intención es colaborar desde el pediatra, desde varias áreas de atención, para poder generar ese tema preventivo y, como usted lo comenta, tener esa parte de investigación, ¿no? Y aparecer, hay un organismo. Sí, Doc, adelante. Además, quiero mencionar que se habla muy poco de la relación del pediatra con el odontólogo. Y se habla poco, no solamente con las malformaciones craneofaciales, que las más conocidas posiblemente sea el labio leporino y el paladar hendido, que van a traer, sino también la hipocnatria y la hipernatria, ¿no? Que traen como consecuencia una dificultad de la arcada y por ende de nutrirse, alteraciones de la nutrición y de la respiración. Y se habla muy poco acerca de eso, que tiene que ver con nuestro tipo de voz, con nuestra capacidad física y prácticamente con nuestra vida de relación. Muchos de los problemas de los asmáticos tienen denticiones tardías por el saludo nasal, el bruxismo y otra serie de cosas. Tienen trastornos de lenguaje, no pronuncian bien la R, y eso trae una serie de alteraciones que incluso en ocasiones los han catalogado como
pacientes del espectro autista, y que no es así. Lo único que necesita es respirar un poco mejor y tener un poco de salud dental. La salud dental es importante para los problemas cardíacos, para los problemas de infecciones de la sangre y que entran a través de las piezas dentales cariadas, de los problemas neurológicos que se derivan a través de las alteraciones patológicas de la dentadura. Entonces es muy complejo y además los médicos en formación deberíamos de tener clases de odontología para entender mejor tanto la alimentación como la respiración. Es una propuesta de mi parte. Ahorita la UVM ha hecho un cambio curricular muy importante. El año pasado me hicieron favor de invitarme como asesor externo y creo que va a haber cambios muy importantes de la forma de enseñar medicina para estas nuevas generaciones. Ya se está trabajando en eso. Creo que, doctor, ahí en Veracruz son muy inquietos. No sé si conozca usted también al doctor Salvador Cava, que tema, en todo el tema de la lactancia materna. Existe una odontopediatra que precisamente ella nos brinda ese acercamiento con la doctora Rita, la doctora Mariana Martínez. Ella opera todo lo que es para dar fisurados. Está promoviendo la lactancia materna mediante una órtesis para el cierre de la fisura palatina. Entonces, todo este proyecto va de la mano con lo que usted nos comentó en esta charla. Hay que promover en los niños y podemos en un momento dado cambiar todas esas enfermedades crónico-degenerativas que tenemos en nuestro país. Hay un dicho muy mexicano, ¿no?, que desafortunadamente dice que el que ya está bien, podemos decir, ese can viejo ya no aprende truco nuevo, ¿no? Pero creo que podemos empezar a mover las cosas desde la niñez y ahí podemos aprender más y cambiar bastante. Bueno, se envejece cuando se deja de ilusionar y de enamorarse. Y a mí, ya estando viejo, me encanta reunirme con gente joven porque estoy convencido que conservarse joven es por contagio. Entonces uno se va a contagiar al convivir con gente joven. La ventaja es que puede uno enseñar otras cosas ya vividas y las ideas que aún no ha acumulado al paso de las décadas. Es mucha experiencia, esa confusión es buena, doctor. Creo que se envejece tal vez porque es de naturaleza, pero si la alegría y el alma se mantiene viva, nunca se envejece. Eso es algo padre que se puede tener y si hay que promover. Doctor, agradecerle este tiempo que usted se brinda. Ojalá tuviera ese espacio el 1 de diciembre que pudiera darse la vuelta aquí a Oaxaca. Sería padre poder sumar esta área que usted maneja con México Unidos y con la doctora que nos visita. Van a estar otros doctores. El doctor Ángel Cameta es un referente en México, es el que trajo la odontopediatría a México. Otros doctores, la doctora Jenny Abanto, que viene de Brasil también, tienen un proyecto que se llama la Clínica del Bebé. Atención de los primeros 1000 días del bebé y su salud bucal, desde el primer día de embarazo hasta los 2 años de vida, precisamente para promover todo un tema preventivo de salud. Doctor, para ir despidiendo el foro, que nos dé un mensaje para toda la comunidad. Me voy a leer unos mensajes. Minerva Cadena, buenas noches, excelente plática. ¿Cómo pueden colaborar con los médicos y padres de familia los docentes? Esa pregunta hace la Minerva Cadena. Bueno, es una pregunta padrísima, porque hay muchas escuelas que tienen un médico en la escuela, empezando por mis nietos, ¿no? Yo digo, ¿y qué es lo que hace el médico de la escuela? Los mide, los pesa. Tendríamos las mejores escalas de crecimiento y desarrollo si en cada escuela se midieran simplemente los niños y se pesaran. Y también, pues, medirles el flujo expiratorio. Detectaríamos muchos pacientes. Yo me acuerdo que cuando hice el estudio del flujo expiratorio, fui a las escuelas y detectamos a un niño que le decían el pulgarcito. Y le decían el pulgarcito, había ido a pediatras y todo, y no se habían dado cuenta que tenía una cardiopatía congénita. Y ahí nos dimos cuenta, le hicimos el diagnóstico y se operó en Guadalajara, lo operó un amigo mío. Y ahora es un muchacho que creció y todo normal, pero tuvo un diagnóstico tardío. Para contestarle a Minerva Cadena, yo diría que existen programas. El gobierno pasado tuvo una idea que me pareció maravillosa, que se llamaba Escuela Saludable. Y esa escuela saludable era la primera oportunidad, el primer intento de reunir 2 secretarías, tanto la de Educación como la Secretaría de Salud. Proyecto que se desechó en este nuevo gobierno, pero que la finalidad era hacer investigación y promover clínicas de ejercicio
de conocimiento de la nutrición, darle talleres a los padres y a los educadores para tener las pautas de alarma, de riesgo en los niños que van a las escuelas. Eso incluye, veo en las noticias que un niño sacó una pistola y mató a otro. Bueno, Dios mío, ¿qué estamos viviendo? Entonces, eso también es salud. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues reunirnos en foros, un foro de la salud, que nos digan las madres qué pasa, darles orientaciones, trazar algunos objetivos, llevar un registro de los objetivos, hacer investigación e ir promoviendo investigación mexicana que sirve a los mexicanos y mejora sus condiciones. Gracias por la pregunta, Mine. La verdad, doctor, todo lo que usted comenta, tratamos nosotros en equipo en llevarlos a la práctica. Tuvimos por ahí la oportunidad de estar en un foro a nivel internacional referente a obesidad infantil. México es el primer lugar a nivel mundial y creo que si trabajamos en conjunto desde la niñez, me pondré en contacto con usted para sumar este estudio que usted comentaba, ¿no? Para determinar alteraciones de respiración en los niños y lo podemos aplicar en las estancias a donde visitamos, doctor. Pues nuevamente, doctor, agradecerle este espacio, a toda la comunidad, muchas gracias. La verdad, sus palabras, doctor, nutren a todo este proyecto y esperemos estar ahí en contacto, colaborando. Tenemos más o menos 2,000 niños a los cuales vamos a tener un estudio epidemiológico precisamente para disminuir el consumo de azúcar y para determinar el riesgo de caries desde una clasificación que es el ICTAS, es lo más actual que hay. La doctora que viene nos va a ayudar en eso. Pues nuevamente la invitación la tiene usted, doctor, nos ponemos en contacto. Agradecerle el tiempo y por ahí, si me lo permiten, voy a estar pendiente de su congreso, la ventaja es que va a ser virtual, para estar aprendiendo del doctor Perea, que también he tenido la suerte de platicar con él, el doctor Ulises Reyes, la doctora Ofelia Pacheco y otros más como usted que van a estar en este foro. Pues nuevamente, doctor, muchas gracias. A toda la comunidad de tus médicos, gracias. Gracias al doctor Eduardo Lara y a todos ustedes que se conectaron. La plática se queda ahí en el Facebook. Muchas gracias. Despide usted su amigo el doctor Michel Peralta, doctor, y a toda la comunidad. Nos vemos ya hasta pronto. Un abrazo. Buenas noches.